Buen día, me encuentro acompañada de Natalia Ramírez, quien me va también a colaborar con esta entrevista, la cual habla todo el tema sobre corrupción. Te pido por favor hagas una breve presentación sobre ti. Buenos días, Esmeralda. Mi nombre es Natalia Ramírez. Mi profesión es contadora pública y con mucho gusto te quiero colaborar con esta entrevista. Bien, una primera pregunta es para usted, ¿qué es corrupción? Bueno, pues para mí la corrupción en sí se encierra en una sola palabra: robar. Es hacer algo ilegal, algo indebido. ¿Qué es para usted un beneficio proveniente de la corrupción? Pues en sí, el beneficio que uno más ve es el beneficio económico, porque la persona que comete el delito pues sabemos que va a obtener una muy buena tajada. Gracias, Natalia. Vamos con una tercera. ¿Considera que la corrupción es un problema del país? ¿Y me podría justificar por qué? Pues lastimosamente sí, ya que pues como vemos en noticias, las empresas están acostumbradas a manejar la corrupción para obtener un muy buen contrato. ¿Me podrías mencionar en qué afecta la corrupción al país? Pues como te decía antes, en sí pues afecta la parte económica, esa es la que más en la que más nos dan duro. Y la otra es que cada vez que se presentan nuevas personas, digamos, para presidente o cualquier otro cargo, lastimosamente ya no creemos en las propuestas porque ya tenemos desconfianza de todo lo que ellos nos prometen. Es claro que la corrupción es una acción humana que transgrede pues las normas legales y los principios éticos, pero pues aún con esto me gustaría preguntarte si consideras que la corrupción tiene beneficios a nivel económico y social. Pues anteriormente te hice la pregunta, pero me gustaría que me especificaras en estos dos sectores, económico y social, y por qué. Bueno, pues sí, sí la corrupción genera beneficios a nivel económico. Como, o sea, un ejemplo que yo podría poner es el caso de las personas que entran la mercancía ilegalmente. ¿Por qué le genera beneficio? Porque sencillamente ellos dejan de pagar impuestos y así ellos pueden vender su mercancía más económica. Y por lo mismo, como se están ahorrando dinero, entonces ese dinero que se están ahorrando lo pueden llevar a sus hogares y pueden brindarle una mejor educación, una mejor vida a sus familias. Vamos con una sexta pregunta y es ¿cómo considera que se debe actuar si se presencian actos de corrupción? Bueno, pues lo correcto debería uno denunciar, pero la verdad uno por temor, por perder la vida o la vida de un familiar, uno prefiere quedarse callado. Pues bien, me acabas de mencionar que no lo harías por miedo, pero pues si no existiera ese miedo de fondo, pues de qué forma actuarías o qué paso a seguir darías si lo llegas a notar. Pues si mi vida no estuviera en riesgo, pues lo más correcto es uno dirigirse a la entidad competente y contar el caso para que esa corrupción termine. ¿Cuáles son las instituciones que considera más corruptas? Y pues si las mencionas me gustaría que me dijeras por qué. Bueno, pues así como mencionar las instituciones una a una, pues hay muchas, pues yo diría en general pues las del Estado, porque lastimosamente en las noticias que se ve, que todos los días esas entidades cometen chanchullos para poder conseguir un contrato. Bien, sabemos que en la cultura colombiana se ha vuelto, podríamos decir que paisaje este tema, pero pues considera que una buena educación logra pues contrarrestar estos índices de corrupción. Sí, la educación es muy importante, pero pienso que esa educación debe venir es de casa. La verdad, uno debe enseñar como padre a sus hijos que de las cosas más mínimas se debe actuar correctamente. Desde ahí es que empieza una buena educación para lograr que la corrupción acabe. Con leyes y castigos ejemplares, considera que se mitigarían pues los índices de corrupción hasta llegar a su fin. Pues la verdad,
con leyes no sé, porque yo veo que la gente, ahora sí como dicen, echa la ley, echa la trampa. Pero sí pienso que deberían haber castigos donde la persona lo piense dos veces para cometer el delito. Perfecto, con lo que me acabas de responder, pues viene una siguiente pregunta y es ¿cómo cree que deberían ser los castigos, esos que me acabas de mencionar, pues si pues, se presentan estos actos de corrupción? Pues mira, no sé si va a ser muy loco lo que voy a decir, pero yo pensaría que yo los pondría a vivir como vive un campesino. Los llevaría al campo, los pondría a trabajar donde estén en pleno sol, darles un solo alimento y que se den cuenta cómo le toca luchar a un campesino para lograr su comida diaria y, y para que vivan lo que de verdad una persona con menos de un mínimo logra hacer, que reconozcan lo, lo que hicieron mal hecho. No sé si conozca los factores que influyen a la no denuncia de la corrupción y pues si los tienes, pues me gustaría que los mencionaras. Pues conocer los factores sí la verdad no lo tengo claro, pero pensaría que yo me convertiría en cómplice al no denunciar. Vamos con una siguiente pregunta y es ¿cuál considera es la mejor vía o alternativa para prevenir la corrupción? Pues como dije anteriormente, la mejor manera es la educación, enseñarles a los niños. Ese es el mejor paso para prevenir esa corrupción. Bien, gracias. Vamos con la siguiente. ¿Crees que la corrupción es algo intrínseco de la política y la sociedad colombiana? Si lo consideras, sí o no, y que me justifiques por qué. Pues lastimosamente en nuestro país creo que sí, porque uno ve que ya sea en las alcaldías, en los gobiernos, siempre, siempre hay corrupción, el político siempre quiere ganar y coger su buena tajada. Bien, ya para terminar me gustaría hacerte esta última pregunta y es ¿qué sectores considera usted que son los más beneficiados con este dinero y acciones en general que se provienen de la corrupción? Bueno, pues sectores como tal, pues yo pensaría como el sector público, pienso en el caso de los funcionarios públicos. Gracias Natalia por haberme permitido esta entrevista. Es de vital importancia para pues mi investigación que estoy realizando y de nuevo muchas gracias. Pues gracias por hacerme esta entrevista, la verdad, cada vez que me haces una pregunta lo pone mucho uno a pensar y le da tristeza ver que en nuestro país este es un tema muy delicado que vivimos día a día. Muchas gracias nuevamente.